estado entre Irán e Israel, yo me quedé pensando en este tema futbolero, ¿no? Del Mundial, que lo que había pasado ayer era como un amistoso. ¿No? Nadie quería meter mucho las piernas, pero tampoco podés no jugarlo, tiramos un poquito y ahí lo cortamos rápido. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué está pasando? Si se lo tengo que preguntar a alguien, va a ser al periodista Enrique Zimmerman, que está allí, que aparte conoce y sabe muchísimo de lo que se teje por encima y por debajo de la superficie. ¿Cómo estás, Enrique? Dani te saluda. Bien, Dani, un gusto. Qué buena metáfora. Ayer fue Argentina-Islandia, digamos, le tiramos un poquitito, todos decimos ya está, hasta acá, cumplimos, cada uno cumplió con su parte, el Mundial es otra cosa, el Mundial fue hace unos meses, pero ahora no, con un poquitito cada uno mostró los dientes, pero ¿qué está pasando? Bueno, infelizmente fue una etapa más. Se llama ya la guerra de los 17 horas, de las 17 horas. Es realmente, no sabíamos que iba a ser 17 horas. La verdad, yo pensé que duraría un poco más, pero bueno, es una etapa más en la que Irán está intentando mejorar posiciones cara a lo que parece ser un acuerdo, un marco de acuerdo que va a ser anunciado en los próximos días, en las próximas semanas, Dios lo sabe. En cualquier caso, da la impresión de que los iraníes se sienten fuertes y están intentando tejer un vínculo, le llaman el linkage, con Líbano. O sea, de alguna forma, su hijo predilecto es Hezbollah en el Líbano y ellos están intentando enseñar que a sus aliados en toda la región que no les olvidan que es verdad que el eje chiita recibió un golpe o varios golpes muy fuertes, creo, sin precedentes, pero sin embargo logró resistir. Es como un boxeador, ahora vamos del fútbol al boxeo, como un boxeador que aguanta realmente todos los rounds y sigue en pie, aunque está malherido y golpeado por todos los lados con azules y negros, etcétera, y sangrando, pero aguanta. Y ellos han logrado aguantar ante dos de los ejércitos más poderosos del mundo, dos de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo y dicen dos potencias nucleares. O sea que para ellos es un gran logro el simple hecho de estar en pie y de resistir como régimen, teniendo una oposición externa tan fuerte, tan poderosa, pero también una oposición interna enorme. No te olvides, Dani, que ellos no dudaron en matar 45.000 personas, y hay una lista de nombres y apellidos. 45.000 ciudadanos iraníes fueron ejecutados a sangre fría en menos de 48 horas a raíz de las manifestaciones contra el régimen y no dudaron ni un segundo, no les tembló la mano. Sin embargo, yo creo que estamos, Dani, ante la República Islámica 3.0. ¿Quién gobierna en Irán? Bueno, en este momento hay dos fuerzas. Yo diría que si hay algo positivo que a nivel de cómo lo vemos desde aquí, desde Israel, desde el mundo judío, quizás desde Estados Unidos también, es el hecho de que yo creo que cuando acabe esta guerra, y acabará en algún momento, al menos, no sé si totalmente, pero acabará esta etapa y no sabemos si se va a reanudar o no, dentro de un año, dos, tres, cuatro. Pero yo creo que vamos a tener una lucha por el poder en Irán. Hay que entender, Dani, que la República Islámica, que fue creada con una revolución en 1979, ha sido durante esa época hasta ahora la República de los Ayatolás. O sea, quien manda fue al principio el Ayatollah Khomeini, luego el Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, y ahora dicen que está su hijo, Mujtaba Khamenei, que está desaparecido, que nadie le ha visto y que tenga la prueba de que él está vivo. Hay rumores de que perdió una pierna, de que perdió un brazo, de que perdió un ojo. Tampoco sabemos en qué estado está, pero sí que hay alguien en su nombre o él mismo que está enviando mensajes a quien de hecho está gobernando Irán y son las guardias revolucionarias. Hay generales de las guardias revolucionarias que ya estaban jubilados y que han sido devueltos.
a raíz de lo que pasó en los primeros 40 segundos de la guerra. El 28 de febrero Israel hizo lo inimaginable y fue enseñar una capacidad de inteligencia dentro de Irán que yo creo que no tiene parangón en el mundo, porque lograr encontrar 40 líderes políticos, entre ellos Ali Khamenei, el supremo, líderes militares, generales de las guardias revolucionarias, del ejército, de la inteligencia, del Basij, que son las milicias que tienen varios millones de miembros y que inundan las calles. Lograr encontrar a toda esta gente en 40 segundos y matar 40 personas que son la élite, la cúpula de Irán durante décadas. Ali Khamenei gobernaba desde 1989. Fue realmente un gran logro. Pero en este momento se quedaron, en realidad quien está mandando es el reemplazante del reemplazante del reemplazante. Lo que pasa es que Irán construyó sus focos de poder de forma horizontal. O sea, que tú tienes, como nosotros tenemos 2 riñones, para tener algún recambio, ellos tienen un ejército, pero como no confían en que el ejército tenga el poder, crearon en 1979 las guardias revolucionarias para controlar al ejército y para asegurar los intereses del régimen. Y como si fuese poco, tienen los Basij, también las milicias y los servicios secretos, etc. O sea que Israel puede matar una parte de su liderazgo, pero siempre queda algo distinto, paralelo. Por eso ellos tienen, por ejemplo, fuerzas aéreas en el ejército, en las guardias revolucionarias, o unidades de misiles, o inteligencia. O sea, tienen todo tipo de recambios por situaciones como estas. ¿Quién manda ahora? Bueno, pues generales. Yo de hecho conozco a uno de ellos, que ya era un señor bastante mayor y que participó en eventos en los cuales había israelíes desde alrededor del 2015, 2014. Yo creo que él ya se veía fuera del juego, pero volvió. Y ahora hay rumores de que uno de los 2 generales que gobiernan realmente, que tienen la mano y el poder en las guardias revolucionarias, podría haberse sido muerto. Esto no ha sido confirmado aún. Hay mucho secretismo alrededor de esto, pero lo vamos a saber en pocos días. Y luego está Canibaf, el presidente del Parlamento, que también está vinculado a las guardias revolucionarias y que está repitiendo continuamente en los últimos días que Irán es el gran defensor del Líbano. O sea, refiriéndose a que Hezbollah es parte de Irán, de hecho, y que ellos, como parte del alto el fuego, del acuerdo marco que puedan firmar con Trump, quieren que se acabe el combate o la persecución, como ellos lo dicen, por parte de Israel contra Hezbollah, ya que Israel quiere desarmar a Hezbollah según lo que fue acordado hace un año con el acuerdo del ejército libanés y del liderazgo libanés. Enseguida voy a ir al tema del Líbano, pero no quería dejar pasar algo que dijiste antes, que tiene que ver con que Irán está haciendo un esfuerzo por mostrar cómo cuida a sus hijos predilectos. Y yo noto que Trump, que se ha convertido en una especie de cowboy con armas de fogueo, está cada vez más débil, ¿no? Es como que le han limado los dientes, y él no pudo proteger a sus aliados en el Golfo, tampoco hizo ningún esfuerzo, y los ataques a los países del Golfo por parte de Irán han sido constantes en este último tiempo y no han merecido ni han llevado a casi ninguna acción militar americana para decir, ok, pero con mis aliados no. Fíjate, es bastante complejo y nosotros muchas veces lo simplificamos. Hay que ver aquí 2 elementos, en mi opinión, y 2 etapas desde el 28 de febrero. ¿Cuánto tiempo pasó? Haz el cálculo. Al principio ocurrió algo que nunca había pasado en la historia de Israel. Israel nunca en 78 años tuvo una cooperación estratégica con un país extranjero, en este caso con la potencia número 1. Nunca había ocurrido algo así. O sea, el grado de colaboración entre el ejército israelí y el CENTCOM, el Comando Central
del almirante Brad Cooper, con el que realmente la intimidad es brutal. Yo te puedo decir que ayer por la mañana el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, habló 3 veces con Brad Cooper, que la colaboración, el intercambio de información y la acción sobre el terreno, como ocurrió durante las primeras semanas de la guerra, realmente es algo que era impensable hasta hace muy poco tiempo. Pero me parece, Dani, que ocurrió algo que está teniendo repercusión sobre todo lo que vemos ahora. Y es que los intereses de Trump y de Netanyahu, o de Estados Unidos y de Israel, en este momento no son, diría yo, los mismos como eran el 28 de febrero. En este momento vemos una situación en la que Donald Trump tiene el Mundial empezando dentro de horas, tiene una popularidad más baja que nunca. Realmente yo creo que dentro de su propio partido, el republicano, el grado de crítica que hay a esta guerra tampoco tiene precedentes, y él lo entiende. Tiene su aniversario, 80 años, tiene el aniversario de Estados Unidos, 250 años, el 4 de julio, y tiene, todos hablan de noviembre, de las intercalares, las elecciones, en las que él puede llegar a perder el Congreso o el Senado, y eso puede ser muy grave para su segunda mitad de presidencia, pero tiene ya campaña electoral que empieza este verano del hemisferio norte, o sea, por julio, agosto, tenemos campaña electoral en Estados Unidos en la que se va a jugar el final de la presidencia de Donald Trump, de alguna forma. Si va a ser un pato cojo o no durante estos 2 años. Y él tiene aún una serie de planes en esta región del mundo. Él quiere continuar los acuerdos de Abraham, que son la cosa más positiva que él hizo hasta hoy, y en política exterior. Y él necesita probar que es capaz de ello, que es capaz de acercarse a Israel con Arabia Saudita, contribuir a la normalización, quizás relaciones diplomáticas entre Israel y naciones musulmanas como es Indonesia, Malasia, etc. No le faltan proyectos. Y en vez de todo esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que él va a firmar un acuerdo en el que Israel cree que se va a cometer un grave error, y es que hay un triángulo de temas que se olvidan. Ya entendieron en el gobierno israelí que derribar el régimen de Irán con ataques aéreos parece difícil en esta etapa. Yo estoy convencido que el régimen iraní va a terminar por caer, pero no te puedo decir si es mañana o dentro de 5 años. Pero yo creo que hay un proceso, con la misma manera que vimos un proceso con Assad, pero todo el mundo pensaba que iba a acabar en 2011, 2012, y duró hasta el 2024. Yo no sé cuánto va a durar el régimen iraní, pero yo sí sé, y tengo las pruebas, de que dentro de Irán hay una masa crítica de decenas de millones de personas que quieren un cambio. Y normalmente cuando esto ocurre, normalmente termina por consumarse esta cuestión. Puede tardar, pero yo creo que es un camino de no retorno. Sin embargo, ahora Estados Unidos se olvidó de los 450 kilos, aparentemente, tenemos que ver el acuerdo, los 450 kilos de uranio enriquecido enterrado, lo que ellos llaman el polvo, pero que de hecho es un polvo con el que, de cierta forma, Irán puede fabricar 11 bombas nucleares como Hiroshima. O sea, imagínate lo que es 11 bombas nucleares como Hiroshima para un territorio como el de Israel con un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. O sea, se puede borrar Israel varias veces. Eso es algo que Israel tiene que tener los ojos puestos. Y si no está en el acuerdo en esta etapa, tiene que estarlo en el futuro. Alguien tiene que resolver el tema de los 450 kilos y la carrera nuclear en general. Segundo tema, los misiles balísticos. Hemos visto cómo ellos ya están fabricando misiles balísticos de nuevo. Es verdad, les cuesta, recibieron un fuerte golpe, pero pueden volver a ese rumbo, a ese camino
muy rápido, mucho más de lo que nos imaginábamos. El grado de resiliencia de Irán es muy alto. De hecho, yo creo que hay dos pueblos que muestran una resiliencia increíble, son el pueblo israelí y el pueblo iraní, y en eso tienen algo en común. Y el tercer punto es la cuestión de los proxies. O sea, Irán demuestra aquí que está preocupada, sobre todo por Hezbollah, quizás también por los Houthis que ahora lanzaron, se unieron a la fiesta y ayer me despertaron con un misil a las 7 de la mañana locales, pero el hecho es que ahora están amenazando algo que preocupa mucho, mucho en el Golfo, a los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudita, que es cerrar Bab el-Mandab, el paso alternativo a Hormuz, por donde ahora los saudíes están sacando su petróleo hacia el mundo, y si ellos deciden cerrar Bab el-Mandab a través del Mar Rojo, esto va a agravar aún más la crisis energética mundial. La cuestión es, Dani, que lo que ocurre es que Estados Unidos está tratando con un liderazgo en este momento mucho más extremista de lo que era el liderazgo antes del 28 de febrero, mucho más atrevido. Fíjate un dato que yo creo que nadie recuerda. ¿Tú te acuerdas que hace 2 años Israel hizo algo impensable y fue matar al líder de Hamas, a Ismail Haniyeh, en la sede de las Guardias Revolucionarias, poniendo una bomba en su almohada cuando estaba durmiendo a la 1:30 de la mañana, en el corazón, el Santo Santorum de la seguridad iraní? Y allí dentro, Israel consiguió accionar esa bomba y matar a Ismail Haniyeh. Después, en Beirut, mataron al número 2 de Hezbollah, a Fuad Shukr, el jefe del Estado Mayor de Hezbollah, el hombre que estaba después de Nasrallah en la jerarquía de la organización pro-iraní. El Consejo Nacional de Seguridad iraní se reúne para decidir lo que van a hacer. Ayer y anteayer, atacaron Israel porque Israel lanzó 2 bombas sobre 2 apartamentos en los que había arsenales de Hezbollah en la Dahia, en Beirut, y el resultado fue decenas de misiles balísticos sobre Israel. Hace 2 años, cuando Israel mata a Haniyeh en su casa, en la casa de las Guardias Revolucionarias, y luego liquida a Fuad Shukr, ellos decidieron no hacer absolutamente nada. Fíjate el grado de osadía y de seguridad en sí mismo que tienen en este momento para que ellos, por primera vez en la historia, decidieran ser ellos que abrieron el ataque lanzando 30, 40 misiles balísticos sobre territorio israelí durante estas 17 horas. Ahora es verdad, no nos olvidemos y no magnifiquemos todo esto. Yo creo que ellos tienen un problema, van a tener una lucha interna por el liderazgo. Mujtaba Khamenei, si es que está vivo, tendrá que dar la cara en algún momento, tendrá que salir al público si quiere seguir siendo el líder supremo de Irán, y probablemente lo va a hacer cuando se acabe esta etapa de la guerra y haya un acuerdo. Pero además, Irán se encuentra en una situación económica catastrófica. Ellos pierden todos los días entre 400 y 500 millones de dólares porque no logran exportar energía, ni petróleo, ni gas, porque Estados Unidos les impone un bloqueo en el estrecho de Hormuz, un contrabloqueo, si quieres, y lo que vemos es que realmente la situación interna, hay 1 millón de personas que han perdido su trabajo desde el 28 de febrero, hay una inflación del 100% en este momento, la crisis es brutal, hay mucha gente que vive por debajo del umbral de la pobreza, una parte importante de la población. Hay uno de los porcentajes más altos del mundo de drogadictos. Llega droga con caravanas de camellos desde Afganistán y desde Pakistán, que pasaba por Irán con precios muy bajos, pero de Irán se iba a Europa. Pero hay mucha gente que se convirtió en drogadictos debido a la presión, muchas mujeres a propósito, por el sufrimiento que tienen con este régimen.
y lo que vemos es que esto está afectando toda la sociedad iraní. También dicen que hay un porcentaje muy alto de SIDA, de AIDS en Irán. Todo esto son problemas, por más que nosotros estemos todos muy preocupados porque vemos que Irán actúa con mucha chutzpah, mucha caradura, con una seguridad enorme, exige cosas a Estados Unidos como si Estados Unidos fuera un país de su nivel y no la potencia número uno en el mundo. Se atreve a atacar a Israel de esta manera como hizo anteayer y ayer. Todo esto es parte de esa osadía que viene de lo que ocurrió, del hecho de haber resistido y de haber continuado en el poder, pero sin embargo les esperan días complicados. Y yo creo que hay millones de personas dentro de Irán que siguen soñando porque este régimen acabe sus días. De hecho, yo tengo una información que el fin de semana pasado se reanudaron a nivel pequeño y limitado manifestaciones en algunas universidades de Teherán. Tengo 1000 temas, pero no te voy a demorar más porque seguramente tenés mucho más para hacer. La última pregunta creo que es la más difícil de todas y es si este finalmente será el Mundial de Portugal. Porque todos estamos mirando el Mundial, nosotros ya fuimos campeones, por supuesto que nadie te quita la ilusión, pero todos sabemos que también es el último Mundial de Cristiano Ronaldo, así como muchos pensaban que era el último de Messi, y vos sos portugués, Israel no participa, no tiene chance. Yo quiero que Portugal gane. La verdad que yo apoyo el Barcelona en clubs, pero la selección española en esta situación, cuando España actúa como actúa últimamente, me siento incómodo, aunque tengo simpatía por algunos de los jugadores del Barcelona, no todos. Sin embargo, debo decir que me gustaría que Portugal gane. Portugal lo mejor que hizo hasta hoy fue llegar a un tercer lugar cuando yo era niño, en el 66, si no me equivoco, y recuerdo eso, la selección de Eusebio. Ronaldo es un gran jugador, le conozco bien, sé que es un gran atleta, es un hombre sacrificado. Una vez él me insinuó que él viene de una familia de marranos, de Madeira, y de hecho cuando yo miro a su madre me da la impresión, me recuerda muchísimo a las madres judías. Ella es la que mantiene aquello, todo este imperio que se llama Cristiano Ronaldo y que le fomentó y lo empujó. Pero bueno, vamos a ver que gane el mejor en cualquier caso, y que todos hagan lo mejor y que disfrutemos y nos dejemos de misiles y de guerras al menos por un tiempo. Yo te agrego solamente que no pase nada en Estados Unidos durante este Mundial, que no debe ser el sueño de más de uno poder arruinarle a Donald Trump esta fiesta. Un abrazo grande como siempre y gracias por este tiempo. Y suerte y todo lo mejor. Gracias. Enrique Zimmerman, periodista, tiene tanta data. Me hubiese quedado hablando con él hasta la 1 de la tarde, pero seguramente él no podía. 5 minutos, 4 en realidad para las 11 de la mañana. Nos vamos a la música y a la pausa. ¿Por qué no te